Muy buenos días, compañeros. Un gusto poderles saludar. Estamos ya en la semana número 8 del curso del módulo de competitividad 4. El tema que nos corresponde abordar el día de hoy pues, es auténticas y reconocimiento de firmas. Muy bien. El objetivo de nuestra clase pues, es conocer y entender las auténticas y reconocimiento de firmas. Previo a continuar con el desarrollo de nuestra clase, pues tenemos que cuestiones pendientes, ¿verdad? En cuanto a al tema de los contratos, ¿verdad? Nos quedamos en el contrato de transacción. ¿Qué requisitos debe contener el contrato de transacción para su validez? La transacción, pues, como vimos, es un contrato por las cuales las partes, pues, mediante concesiones recíprocas deciden de común acuerdo, pues, algún punto dudoso o litigioso. Evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiando. Fundamento legal de ello, pues es el artículo 2151 de su Código Civil. Así también, pues, en cuanto a la transacción, pues, celebrada por uno o por o algunos de los interesados, no obliga ni favorece a los demás si no la aceptan. Fundamento legal de ellos es el 2155 de su Código Civil. Hablábamos en su momento de los elementos personales, el interesado, por ahí en los personales pues son los interesados en resolver el conflicto que se está transando, ¿verdad? El cual se está resolviendo sin llegar sin continuar el proceso de litis que se tiene. En cuanto a los requisitos que debe de contener pues la transacción, para que ésta sea válida, pues se requiere que las partes tengan capacidad para disponer de lo que sea objeto de la transacción. Que las cosas o cuestiones sobre las cuales pues se transige sean dudosas o litigiosas. Que las partes se prometan, cedan o den algo recíprocamente y que cuando se celebre por convenio de mandatario, pues este tenga facultad especial, no solo para transigir, sino para los actos y contratos pues derivados de la transacción que necesiten facultad especial. Esto lo establece pues el artículo 2152 de su Código Civil. Y en cuanto al contrato de compromiso, pues el contrato de compromiso en sí se refiere al sometimiento de arbitraje, ¿verdad? Antes se encontraba establecido en los artículos, en el artículo 2170 de su Código Civil, pero este ha sido derogado casi por completo y el título que lo contemplaba, pues ahora pasa al decreto legislativo 67-95, que es la ley de arbitraje. En cuanto al contrato de renta vitalicia, ¿qué es un contrato de renta vitalicia y cuáles son sus elementos? La renta vitalicia, pues, es por este contrato, pues, una persona transmite el dominio de determinados bienes a otra que se obliga, en cambio, a pagar periódicamente una pensión durante la vida del rentista. El rentista puede ser el que transfiere la propiedad, así también propiedades de los bienes o de un tercero, pues designado en el contrato. La renta vitalicia puede también constituirse a título gratuito. Fundamento legal de ello, 2121 del Código Civil. En cuanto a los elementos, el elemento personal, pues tenemos el rentista, ¿ya? Y el pensionista. El elemento real se menciona la transmisión de determinados bienes y el pago periódico de una pensión durante la vida del rentista, si es onerosa,
y el elemento formal pues debe constar obligatoriamente en escritura pública y se debe registrar por ser un acto solemne, ¿verdad? ¿Por qué el contrato de renta vitalicia es solemne? Porque existe una forma preestablecida para celebrarse. Debe llenarse ciertos requisitos específicos, debe constar en escritura pública y debe inscribirse en el registro correspondiente si se trata de bienes inmuebles. Así también, pues al respecto, el artículo 2122 del Código Civil, pues establece para la validez del contrato, pues se requiere su otorgamiento en escritura pública, la cual pues contendrá la especificación y valor de los bienes que se transmiten, la identificación del rentista si fuere un tercero, y la pensión o renta que ha de pagarse. El propósito de la renta, la garantía que asegure su pago y las condiciones pues, que crean convenientes las partes. Si se trata de inmuebles, pues se observarán además los requisitos necesarios para su inscripción. ¿De qué manera se extingue la renta vitalicia? Se extingue con la muerte de la persona sobre cuya vida fue constituida. Esto, fundamento legal, pues es el 2130 de su Código Civil. Ahora bien, en cuanto ¿qué es un contrato de fianza y cuáles son sus elementos? Por el contrato de fianza, pues una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra y el fiador pues puede estipular con el deudor una remuneración por el servicio que presta. Fundamento legal el artículo 2100 del Código Civil. En cuanto a los elementos, podemos mencionar el elemento personal, tenemos en lo general pues el acreedor, el deudor y el fiador, y en lo específico el fiador y el fiado. Tenemos el elemento real. Aquí se engloba pues la responsabilidad de una persona por las obligaciones de otra y la remuneración por el servicio prestado. Y en cuanto al elemento formal, pues debe constar obligatoriamente por escrito, ¿verdad? ¿Y cuál es el requisito necesario para la validez del contrato de fianza? El requisito, pues, sine qua non para la validez del contrato de fianza es que debe constar por escrito. Esto lo establece el artículo 2101 del Código Civil. Entonces, ahora bien, pasando al tema que nos corresponde en este día, es el de las actas de legalización de firmas, ¿verdad? Comúnmente a diario, o sea, cualquiera de ustedes pues ha escuchado de las auténticas, ¿verdad? Porque es así que todos nos referimos, hasta los notarios, pues referimos las auténticas, ¿verdad? Pero el nombre técnico, el nombre con palabras jurídicas, técnicas, pues son las actas de legalización de firmas o actas de legalización de documentos, ¿verdad? Entonces, ese es el tema del día de hoy. Entonces, previo a desarrollar pues el tema de las actas de legalización de firmas y de documentos, pues debemos comprender qué es el derecho notarial, ¿verdad? Entonces, en el video de 15 minutos que ustedes tienen a la mano, pues pudieron ver de que hay varias formas, de la forma en que lo proyectó el docente anterior, pero le vamos a dar un orden, ¿verdad? Vamos a definir el derecho notarial primero para ir desarrollando quién es el encargado de esa función notarial y para después por qué es el notario el que ejerce esa función y quién lo autoriza, ¿verdad? Entonces, el derecho notarial pues es el conjunto de normas jurídicas, doctrinas, principios
e instituciones, valores que regulan. 1. La organización del notariado. La organización del notariado, esto constituye pues los requisitos exigidos por la ley para poder ejercer el notariado, ¿verdad? Es decir, se refiere a las condiciones administrativas que debe cumplir en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Fundamento legal de ello, pues hoy vamos a manejar nuestro código notariado y tenemos el artículo 1, ¿verdad? De esto, la cuestión de la organización del notariado, pues se contempla del artículo 1 al artículo 7, ¿ya? En el artículo 1, pues se engloba lo que es la fe pública, ¿verdad? La investidura que tenemos los notarios para poder ejercer y para poder autorizar un acto o un contrato, ¿verdad? Y que pues no debe ser contrariado, ¿verdad? Toda vez de que cumple, media vez está firmado por un notario, pues contiene o no se debe de creer que es falso, ¿verdad? Porque tenemos fe pública. Y en el artículo 2, pues como todos, para poder ejercer, pues tenemos que tener requisitos habilitantes para poder ejercer la profesión, ¿verdad? Entonces, esos requisitos habilitantes, pues tienen también su fundamento en el artículo 90 de la Constitución, la colegiación obligatoria, ¿verdad? Entonces, nosotros para podernos colegiar, pues tenemos que ser guatemaltecos naturales, mayores de edad, del estado seglar, ¿verdad? El estado seglar es de que un notario, pues, no puede ser un sacerdote o un pastor de alguna iglesia. Domiciliados en la República, salvo lo dispuesto, pues, en el artículo 2 del artículo 6, ¿verdad? Tenemos que haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley, ¿verdad? Con arreglo a la ley quiere decir de que nosotros estudiamos en el exterior y que y queremos ejercer acá en Guatemala, pues entonces tenemos que hacer el procedimiento correspondiente para la incorporación de ese título y que a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales, y ser de notoria honradez, ¿verdad? Así como tenemos esos requisitos habilitantes, pues hay causas de inhabilitación. Y esas causas de inhabilitación pues se mencionan en el artículo número 3, que son los impedimentos para poder ejercer el notariado. También hay incompatibilidades. Esas incompatibilidades se mencionan en el artículo número 4, quienes no pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Y en el artículo 5, pues se menciona quienes pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los artículos 2 y 3 del artículo 4, así también quienes pueden ejercer el notariado, ¿verdad? En el artículo número 6 se mencionan a los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción. Aquí esto también se relaciona con el artículo 70, literal G de la ley del organismo judicial. Y en el artículo número 7, pues se menciona los abogados titulares de las instituciones de crédito, pues no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y de remate, ¿verdad? Entonces, esto es como que administrativo, debemos de cumplir con todos los requisitos que están establecidos en ley para que nosotros podamos ejercer. En cuanto a la función notarial, ¿verdad? La función notarial, pues esta constituye el trabajo del notario. Básicamente, pues hace referencia a todos los instrumentos públicos que éste puede autorizar y
de los efectos que estos van a producir, ¿verdad? Entonces, tenemos y la teoría formal del instrumento público. Cuando hablamos de la teoría formal del instrumento público, pues nos estamos refiriendo que constituyen los requisitos formales de validez de los instrumentos públicos autorizados por el notario. En otras palabras, pues son las formalidades que el notario debe observar y plasmar en los documentos que faccione. Y si se recuerdan, hemos mencionado, pues, o tal vez al inicio les mencioné cuando hablábamos de los contratos, que los contratos, pues, cuando se realizan en escritura pública deben de contener formalidades esenciales, formalidades generales, ¿verdad? Según sea el contrato en concreto que se esté faccionando. Entonces, esas formalidades que el notario debe de seguir o que debe de observar y que no debe de obviar alguna, porque si no, si faltara alguna, pues daría pie a alguna nulidad o alguna impugnación que se pueda hacer, o en algunos otros casos a la anulabilidad, ¿verdad? Entonces tenemos esas formalidades generales, pues están contempladas en el artículo 29 de su Código de Notariado. Y dependiendo el contrato específico que esté haciendo, pues se van complementando con los siguientes artículos. Pues si es un testamento, pues el artículo 31, el artículo 42, 44 de su Código de Notariado, y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, cada ley o código pues tiene alguna particularidad que requiere para que tenga validez el contrato, ¿verdad? Y si no, pues todo se regula en lo que se detalla en el Código Civil. Esta definición que hemos desglosado, pues pertenece al autor Oscar Salas, ¿verdad? Y en cuanto al notario, pues el notario es el facultado, ¿verdad? O es el profesional del derecho que es investido por el Estado de fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Cuando estamos hablando que es el profesional del derecho investido por el Estado de fe pública, la fe pública viene a ser la certeza o la seguridad que transmiten los documentos autorizados por determinada persona en los cuales pues no hay duda de la autenticidad del contenido, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de hacer constar actos, nos estamos refiriendo actos en los que el notario pues tiene presencia, ¿verdad? Y que hay inmediación. Entonces, estamos hablando de un matrimonio, de un testamento, de una donación por causa de muerte, de una constitución de propiedad horizontal, de un usufructo, de un uso, de una donación, una servidumbre, de unas capitulaciones matrimoniales, entre otros, ¿verdad? Y cuando hablamos de contratos, pues ese tema lo tienen fresco. Estamos hablando de todo lo regulado en el Código Civil, en el caso de la compraventa, la permuta, de la donación entre vivos, un mutuo, entre otros, ¿verdad? Y menciona en que intervenga por disposición de la ley. Cuando estamos hablando de disposición de la ley, nos estamos refiriendo a que el notario actúa como auxiliar del juez. Entonces, nos surge la interrogante, ¿cuándo actúa el notario como auxiliar del juez? ¿Ya? Fundamento legal de ello, el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil. El juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos.
Otra cuestión donde el notario actúa como auxiliar de un juez, podría citarse el artículo 71 del Código Procesal Civil y Mercantil, las formas de notificación, ¿ya? Formas de notificaciones personales para hacer, ese es el epígrafe del artículo, para hacer las notificaciones personales, el notificador del tribunal o un notario designado por el juez a costa del solicitante y cuyo nombramiento recaerá preferentemente en él, propuesto por el interesado, irá a la casa que haya indicado este, ¿verdad? Con el fin de notificar y hallar a la otra parte. Entonces, el notario va a actuar como notario notificador siempre y cuando se le haya discernido el cargo, ¿verdad? Son dos ejemplos, ¿verdad? El artículo 33 y artículo 71 del Código Procesal Civil y Mercantil, en los cuales se hace referencia en qué momentos el notario pues actúa como auxiliar de un juez por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Esto significa de que esto es cuestión pues del artículo 1 del Código de Notariado, ¿verdad? De que mencionamos de que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley, esto por la fe pública que el Estado le ha otorgado, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a entender o comprender qué es el notario, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como notarios? ¿Cuál es nuestra función ya al momento de estar en la práctica? Ahora bien, en cuanto a la fe pública, algo que tenemos que considerar nosotros en cuanto al tema de la fe pública es el simple hecho de escuchar, ¿verdad? El término fe. Entonces, inmediatamente, solo nos hace referencia del término de la palabra fe, pues nosotros lo vamos asociando a la fe religiosa. Y el elemento característico de cualquier forma de fe está sustentado en la creencia de algo, ¿verdad? Es decir, en la convicción sobre la existencia de algo. Entonces, por fe pública hay muchas definiciones, como podemos mencionar que es un atributo del Estado que tiene virtud del jus imperium y es ejercida a través de los órganos estatales. En el caso concreto Guatemala, pues el notariado no depende del Poder Ejecutivo, la fe pública pues se tiene por disposición de la ley. Entonces, la fe pública es la presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios a quienes pues la ley reconoce como probos, ¿verdad? Como verdaderos, facultándolos para darle a los hechos y convenciones que pasan entre los ciudadanos, ¿verdad? Para darle esa certeza jurídica de los documentos que podemos faccionar nosotros para nuestros clientes, ¿verdad? Que en su momento pues no puedan ser redarguidos de nulidad, ¿verdad? Que tengan peso contra cualquier persona, ¿verdad? Así también podemos mencionar como las características de la fe pública, que es indivisible, porque se tiene para cualquier documento, es imparcial, ya que el notario no puede inclinarse a favor de nadie, ¿verdad? Nosotros somos, no estamos a favor de ninguna de las partes que se abocan a nosotros para resolver alguna situación, ¿verdad? Entonces, la imparcialidad cuenta, ¿verdad? No es delegable, ya que el notario pues no puede otorgársela a nadie, ¿verdad? Yo no puedo decirle
a mi procurador, por decirlo así, bueno, aquí está mi fe pública, se la dejo, le dejo mi sello y que él haga mi firma, no se puede, ¿verdad? O que él haga la firma y que ponga un sello cualquiera, no se puede, ¿ya? Toda vez de que se debe de cumplir todo lo que está estipulado en el artículo 2 de su código de notariado, ¿verdad? Y por lógica, pues no podemos delegar esa fe pública, ¿verdad? Eh, Ahora bien, hay aquí, tenemos en cuanto a la fe pública, ¿en qué consiste la garantía de autenticidad y legalidad de la fe pública? Bueno, esa garantía consiste en que los documentos con fe pública tienen plena validez y hacen plena prueba. ¿Qué quiere decir eso? De que van a hacer prueba contra terceros, ¿verdad? Porque hay un documento que ha sido autenticado, por decirlo de alguna manera, o ha sido faccionado por el notario, y que el notario pues tiene una fe pública y que si se quiere romper esa validez, ¿verdad? Si se quiere romper esa validez de ese documento que ha sido autorizado por un notario, pues se debe de seguir el proceso correspondiente, ¿verdad? Esto lo encuentran ustedes fundamentado en el artículo 186 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad, ¿verdad? Entonces se recuerdan del fundamento legal de ello, es el artículo 186 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, algunas cuestiones o anotaciones así muy para comprender en cuando estamos en una fe voluntaria, pues esta va a ser optativa para la persona, se basa en la libertad de comunicaciones, es un deber moral, ético, religioso, puede cambiar y es autónoma. Mas, sin embargo, la fe obligatoria, ¿verdad? Esta es impuesta por el Estado, es un deber jurídico creer en ella, su veracidad, pues es un supuesto legal, es heterónoma porque es para todos y es documental. Bueno, vamos a encontrar clases de fe pública y dentro de las clases de fe pública, pues tenemos la fe pública judicial. Esta se refiere a la fe pública que tienen los secretarios de los diferentes juzgados, ya que es el secretario es quien emite las certificaciones, o sea, copias de lo que las hojas pues dicen, pues son copia fiel de la resolución emitida por el juez, ¿verdad? Fundamento legal de ello, el artículo 172 y 173 de la ley del organismo judicial. La fe pública administrativa. La fe pública administrativa pues es aquella conferida a ciertos agentes y oficinas públicas, ¿verdad? Para certificar hechos y actos de la administración pública, confiriéndole autenticidad tal como reconocida al secretario de un consejo para certificar sus acuerdos. Estamos hablando al registrador del Registro Nacional de las Personas, el RENAP, ¿verdad? Al momento de tener una certificación de nacimiento, pues aparece el sello del registrador, pues esa certificación tiene fe pública y la estamos diciendo de que tiene validez, ¿verdad? Hablamos también de una certificación del registro del registro de cuestiones administrativas en las municipalidades y todo esto, también se reconoce la fe pública administrativa. En cuanto a la fe pública registral, pues esta se refiere a la fe pública que tienen los registradores de los diferentes registros públicos
para emitir certificaciones de los que se encuentran inscritos en ello. Háblese del registro mercantil, háblese del registro de la propiedad, háblese del registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación o cualquier otro registro competente, ¿verdad? De la fe pública legislativa, se refiere a la fe pública que tiene el organismo legislativo en la creación de las leyes. Y por último, pues tenemos la fe pública notarial, que como ya hemos indicado, pues se refiere a la fe pública que tiene el notario para hacer constar y autorizar actos en que intervenga, ¿verdad? Su fundamento legal, el artículo 1 de su Código de Notariado. Bueno, ahora bien, el documento. El documento tenemos, en cuanto al documento, tenemos que es el escrito, escritura o instrumentos con que se prueba, confirma, demuestra o justifica una cosa, o al menos que se aduce con tal propósito. Bueno, vamos a encontrar el documento, documentos privados y documentos públicos, ¿verdad? Dentro de los documentos privados, pues estos son elaborados en hoja simple, ¿ya? Hoja simple puede ser con firma legalizada o sin firma legalizada, ¿verdad? Sin firma legalizada, pues las partes, las dos personas se ponen de acuerdo, las dos o más personas se ponen de acuerdo a cómo van a desarrollar su acuerdo entre ellos, ¿verdad? Y ellos lo firman. Nada más, no hay, se pierde el documento, en dado momento se pierde el documento, ya no hay una forma de poderlo reproducir, ¿verdad? En algunos casos, pues se hace la firma con firma legalizada. Van a encontrar ustedes algunos contratos de promesa de venta con firma legalizada, contratos de arrendamiento con firmas legalizadas, ¿verdad? Pero eso ya es, las partes realizan el contrato, ¿ya? Realizan todo la forma en que quieren ellos que se desarrolle su acuerdo, y nosotros únicamente damos validez o fe de autenticidad de las firmas que calza ese documento, ¿verdad? No estamos hablando de autenticidad de todo lo que está inmerso dentro de ese contrato. Y vamos a encontrar también documentos públicos. Dentro de los documentos públicos vamos a encontrar documentos principales, ¿verdad? Que se encuentran dentro del protocolo, ¿verdad? Cuando hablamos del protocolo, pues estamos hablando de estas hojitas, ¿ya? Si la logran ver, de estas hojitas que se encuentran identificadas con un número, tanto de registro, ¿verdad? Número, y que son vendidas o las adquirimos por pliegos ante la SAT, ¿verdad? En los cuales, pues aquí, en estos documentos principales o que se encuentran dentro del protocolo, pues son las escrituras matrices, ¿verdad? Escrituras que deben de contener formalidades, como les indicaba, formalidades esenciales, formalidades generales, según su código de notariado, ¿verdad? Y que nosotros ya dentro del protocolo, pues iniciamos a cartular el 1 de enero y terminamos el 31 de diciembre, ¿verdad? Hacemos el cierre y esas formalidades que deben de contener estos documentos principales es de que ya lleva una numeración, ¿verdad? Al momento de que nosotros iniciamos a cartular, pues estaríamos cartulando la escritura número 1, ¿verdad? Y así sucesivamente, llevar el correlativo conforme a la fecha. Tenemos prohibición de antedatar y postdatar, ¿verdad? Entonces, cuestiones más específicas se llevan o se contemplan dentro de los documentos públicos principales, ¿verdad? Así también tenemos los documentos secundarios o fuera del protocolo, son extra protocolares. Es decir,
de que estos documentos pues son redactados en hoja bond o en cualquier otro tipo de papel que no es papel de protocolo, son redactados en hojas simples y estos pues se realizan, se realizan conforme la voluntad de las partes y al momento de que se legalizan, pero si se pierden, pues no hay una forma de poder reproducir, de poderlos volver a obtener. Más sin embargo, en los documentos principales, aquí se garantiza la perpetuidad del documento, ¿verdad? Se extravía nuestro testimonio, pues podemos acudir ante el notario para que nos autorice o nos extienda un nuevo testimonio, una copia simple legalizada o una copia simple, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que nosotros debemos de comprender dentro de lo que es el documento. Ahora bien, en cuanto a las actas de legalización de firmas. Aquí, como les indicaba al inicio, pues es conveniente aclarar de que las auténticas o el reconocimiento de firmas, lo correcto en cuanto al nombre de las auténticas, pues es una acta de legalización. Ya sea que si vamos a legalizar una firma, pues es un acta de legalización de firma. Si vamos a autenticar unos documentos, una copia de DPI, pues estamos haciendo un acta de legalización de documentos. Entonces, en cuanto a la doctrina, pues hay otras legislaciones. Las actas de legalización de firmas o documentos, pues reciben varios nombres, ¿verdad? Mencionábamos las auténticas. También en otros lugares se les conoce como testimonios de firmas, certificaciones de firmas, legitimidad de firmas, entre otros. Pero las actas de legalización de firmas pues consisten en la declaración del notario, a veces pues llamada auténtica, de que las firmas que figuran en el documento son verdaderas, por conocer a los firmantes y haber estos firmado en presencia del notario. En Guatemala, pues nuestro código de notariado no define la legalización, solamente estipula los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Eso lo establece el artículo 54 de su código de notariado en el párrafo inicial. Entonces, las actas de legalización, pues es un documento extraprotocolar, ¿verdad? Significa de que no lleva un número, no va en papel especial de protocolo, la firma puede ser signada en cualquier clase de papel, ¿verdad? Y algo que tenemos que tener en cuenta es que el notario, pues jamás, ¿ya? Jamás, recuérdelo muy bien, el notario jamás puede legalizar impresiones digitales. En este caso, pues tiene que auxiliarse o tiene que firmar un testigo a ruego, ¿verdad? Y el notario legaliza la firma del testigo a ruego. Fundamento legal de ello es el artículo 54 y artículo 56 del Código de Notariado. Cuando nos referimos a sin nada, es decir, que la persona firma en presencia del notario. Y cuando es reconocida, la firma pues ya aparece en el documento, o sea, ya está ahí, ¿verdad? Entonces, hay veces de que las personas o el cliente llega con un formulario, ¿verdad? Ya aparece la firma previa, ¿verdad? Entonces, ahora quiere que se le autentique esa firma. Pero como no fue signada en mi presencia, lo único que vamos a hacer es el reconocimiento de esa firma, ¿verdad? Entonces, y para que la persona pues vuelva a firmar, ¿verdad? Entonces, tenemos que esta cuestión, pues hay una excepción, ¿verdad? A todo lo mencionado en cuanto a la legalización de firma, en que la persona firma y deja huella, ¿verdad? Entonces, recuérdelo muy bien, esa excepción es únicamente
al momento de realizar la inmovilización de bienes, ¿ya? Entonces, estamos sobre tiempo. Estamos sobre tiempo, pero más sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta en las actas de legalización de firmas, ya van 3 cuestiones muy importantes que hay que resaltar. La primera era de que nunca vamos a autenticar huellas, sino que tenemos que auxiliarnos de hay que tener un testigo, ¿verdad? Testigo firma y nosotros autenticamos la firma del testigo. 2, de que la excepción es la inmovilización de bienes. Ahí se deja huella y se firma, ¿verdad? Y la tercera, y muy importante, el dato, es que dentro del acta de legalización de firmas, la palabra mágica, por decirlo así, en términos coloquiales, que debemos de colocar es la palabra ante mí, ¿verdad? Entonces, dentro de las formalidades, el artículo 55 del Código de Notariado y la palabra que va después de las firmas de la auténtica y la firma de la parte interesada, sigue la palabra ante mí y nuestro sello y nuestra firma, ¿verdad? Y esa auténtica pues ya tiene validez, ¿verdad? Los impuestos en las actas, ya sea un acta de legalización de firma o documento, el impuesto que se debe pagar es un timbre fiscal de 5 quetzales y un timbre notarial de 10 quetzales, ¿verdad? Entonces, ese es el tributo que debemos pegar, ¿verdad? Dentro del acta de legalización de firma o documento. Vamos a seguir ahondando ese tema en la siguiente clase y tenemos las preguntas para el estudio del tema del día de hoy. Pues 1, es la presunción de la veracidad en los actos autorizados por el notario, por lo cual se establece que los instrumentos públicos que celebra el notario se deben de tomar por cierto, al menos que un órgano judicial después de concluyó el proceso correspondiente resuelva lo contrario. 2, es el escrito, escritura o instrumento con que se prueba, confirma, demuestra o justifica una cosa o al menos que se aduce con tal propósito. 3, conjunto de normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. 4, es el profesional del derecho que realiza una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la solicitud de las partes por medio de un instrumento público adecuado en el cual da autenticidad al acto guardado a los instrumentos originales y expidiendo copias que den fe del contenido de los mismos. Y 5, es por medio de la cual el notario da fe que una firma ha sido puesta o reconocida en su presencia, es auténtica y que él reconoce al signatario o bien que lo identificó por los medios legales, siendo el responsable el profesional de la firma y la fecha de la legalización. Entonces, hemos terminado, compañeros, el contenido del día de hoy. Agradezco su atención, que tengan un excelente día.